mis hermanos y yo nacimos, nadie llamó milagro a lo que ocurrió. Esa palabra nos parecía demasiado simple, demasiado esperanzadora para algo que surgió de un desgarro en el vacío. Lo contemplamos como lo que era, una expansión inevitable de la nada, un error perfecto que nos concedió el poder de existir, una ecuación que se resolvió sola antes de que el tiempo siquiera despertara. Al principio creímos entenderlo todo. Esperábamos para nuestras creaciones una vida similar a la nuestra, donde nacerían, crecerían, se reproducirían y luego volverían a Astendal, donde buscarían una nueva criatura en la que renacer. Pensamos que si nuestros sirios sufrían, sería por causas conocidas: enfermedad, deterioro, el hambre, la traición. Todo ello formaba parte del gran diseño de la supervivencia. Pero nos equivocamos. No solemos errar en las cosas grandes, erramos en los detalles. Y vosotros, nuestras creaciones, pagáis el precio. El Noctros creció como crecen las cosas que jamás fueron diseñadas, con una belleza salvaje y una crueldad helada. Aprendió a sobrevivir al dolor, y nosotros, cegados por nuestra propia arrogancia, aplaudimos lo que creíamos un triunfo. Sir lo llamó equilibrio, Belmora estructura, Raugrin supervivencia, Ariok oportunidad, Calvestren apetito, y yo simplemente lo llamé futuro. Pero nadie prestó atención a lo que germinaba en el alma de nuestras criaturas. Al principio fueron señales sutiles, un pulso acelerado, el sudor frío, una mirada incapaz de apartarse de un solo punto del mundo, la sensación de que algo o alguien podía convertirse en el centro de todo cuanto existía. Lo extraño era que aquello también ocurría cuando no había peligro. Lo tomamos por una rareza sin importancia, un susurro perdido entre los incontables movimientos del Noctros, porque afectaba a todos nuestros sirios por igual. No distinguía entre lobos, brujas, vampiros o humanos, ni siquiera entre las almas que recorrían el círculo de Astendal en sus viajes de ida y vuelta. Todas las criaturas parecían haber sido tocadas por aquella misma fuerza invisible. No quisimos darle importancia. Ese fue otro error, como si evitar nombrar las cosas pudiera volverlas menos reales. No comprendimos el peligro hasta mucho después, porque toda cosa que carece de nombre acaba encontrando uno para sí misma. Y así nació lo que ningún Noctarum había previsto. Creímos haber dado nombre a todas las fuerzas del mundo, al miedo, a la muerte, al deseo, al odio. Pensamos que nada podía existir fuera de aquello que conocíamos, pero entre ellas caminaba otra fuerza a la que nadie había prestado atención. El amor. No el de los poemas que siglos después escribiríais vosotros, mis humanos. No el que se ve reducido a la unión de dos amantes. Hablo de algo mucho más oscuro, mucho más peligroso, mucho más difícil de destruir. Lo vi en criaturas que se interponían entre un depredador y sus crías, aun sabiendo que iban a morir. Lo vi en progenitores capaces de enfrentarse a horrores que los superaban en fuerza, tamaño y poder, simplemente porque algo amenazaba aquello que habían traído al mundo.
Lo vi en sirios que permanecían junto a sus muertos durante días, incapaces de aceptar que la vida había abandonado aquellos cuerpos. Las almas deberían encontrar el círculo de Astendal. Es el camino natural, es el tránsito correcto, la ley que mantiene el movimiento del Noctros. Y sin embargo, algunas se negaban. Permanecían en sus bajantes durante años, décadas, siglos, esperando, porque se negaban a abandonar el lugar donde habían dejado a alguien atrás. Vi almas soportar siglos de soledad por una promesa pronunciada en una vida ya extinguida. Vi criaturas soportar tormentos capaces de quebrar cualquier mente. Vi seres renunciar a su propia supervivencia por otros. Y comprendí algo que me perturbó más que cualquier guerra. El miedo siempre encuentra un límite. La tristeza termina agotándose. El hambre acaba saciándose. El odio puede apagarse cuando desaparece aquello que lo alimenta. Pero el amor parecía crecer precisamente allí, donde todo lo demás moría. Porque no se comporta como una emoción. Se comporta como una presencia. Entra donde no ha sido invitado, reordena prioridades, desplaza el centro de los pensamientos, altera la forma en que las criaturas perciben el paso de los días. Y lo más peligroso de todo, las convence de que todo ello ha sido elección suya. La carne no distingue entre una bendición y una amenaza. Simplemente reconoce aquello que considera necesario y por ello convierte a las criaturas en cazadores y en presas al mismo tiempo. Y fue entonces cuando comprendí una verdad que ningún dios desea pronunciar en voz alta. Entre el terror y el amor existe una cercanía inquietante. Durante mucho tiempo creí que aquello era una extraña desviación del destino, algo destinado a desaparecer con el paso de las eras. Pero cuanto más observaba a las criaturas, más evidente se volvía una verdad incómoda. No eran ellas quienes lo dominaban, era él quien las dominaba a ellas. Y por primera vez desde el nacimiento del Noctros me encontré formulando una pregunta que jamás pensé que tendría que hacer. Una pregunta impropia de un dios. ¿Qué ocurrirá el día en que esta fuerza deje de obedecer las reglas? ¿Qué ocurrirá si aquello que mueve las criaturas es más antiguo de lo que creemos? ¿Y si nació junto a nosotros en el mismo instante en el que el Vair se desgarró y el Noctros abrió los ojos? ¿Y si ha permanecido oculto desde entonces, creciendo en silencio dentro de nuestras propias creaciones? Profundo, antiguo, inevitable. ¿Qué ocurrirá si también puede alcanzarnos a nosotros? ¿Qué ocurrirá si es más poderoso que nosotros? Siglos antes de que los humanos comenzarais a contar desde la muerte de Jesús, el hijo de mi hermano Ariok, Umbraxae, atravesaba una de sus edades más esplendorosas. Los hombres aún ignoraban la verdadera naturaleza del Noctros. Ignoraban mi nombre, ignoraban el de mis hermanos, pero nunca dejaron de buscar respuestas. Y cuando una criatura buscaba respuestas, acababa creando dioses, o encontrándolos. En ocasiones, ambas cosas son lo mismo. Movido por una curiosidad que hoy juzgo imprudente, decidí crear una nueva estirpe de seres. No eran humanos. Eran algo intermedio entre ellos y yo. Vosotros
Me habíais pedido algo en que creer y decidí darle forma. Hablé con mis hermanos, les pedí consejo y ayuda y con ellos creamos entidades nacidas para encarnar conceptos, gobernar fuerzas concretas y servir de puente entre los mortales y aquello que no podían comprender. Los primeros fueron Nix, Herbeo, Urano, Éter y Hermea. La noche, la oscuridad, el cielo, la luz superior y el día. Pero al dotarlos de vida, como a cualquiera de mis sirios, y como suele ocurrir con todo aquello que posee conciencia, pronto comenzaron los conflictos. Surgieron hijos, nietos, alianzas, traiciones, guerras. Las familias crecieron hasta olvidar el propósito para el que habían sido creadas. Y cuando eso ocurrió, empezaron a parecerse demasiado a los humanos. Las viejas generaciones fueron cayendo una tras otra. Algunas fueron destronadas, otras simplemente cedieron su lugar a descendientes más ambiciosos. Y así, tras siglos de disputas, nació la generación que los mortales recordarían más que ninguna otra: los olímpicos. Durante siglos, los humanos los adoraron. Les construyeron templos, les ofrecieron sacrificios, escribieron poemas sobre ellos, lucharon y murieron en su nombre. Y, para mi sorpresa, aquellos dioses menores prosperaron. Demasiado, porque cuanto más los veneraban los mortales, más reales parecían volverse, más independientes. Mis hermanos apenas les prestaban atención. Los consideraban un experimento mío, una moda pasajera. Zeus gobernaba los cielos y las tormentas. Los mortales lo veían como un rey, los dioses menores como un árbitro y sus enemigos como un tirano. Poseidón dominaba los mares, los terremotos, a los habitantes del mar y las profundidades donde la luz apenas podía penetrar. Hades era mi predilecto. Con él compartía diálogos que traspasaban la superficie del mando y los vínculos de sangre, hallando en su trato con sus hermanos un eco distorsionado pero familiar de mi propia historia. Gobernaba el reino de los muertos aquí en Umbraxae, antes de que las almas finalmente volvieran a Sir. Por eso, era tal vez el más solitario en su incomprensión. Protegía los juramentos, las uniones y las estructuras que mantenían unida a una comunidad. Deméter gobernaba las cosechas y los ciclos de la tierra fértil. Estia velaba por el hogar, el fuego y la paz que existe entre las paredes de una casa. Ares representaba la violencia desnuda de la guerra, el impulso de destruir antes de comprender. Atenea encarnaba la estrategia, el conocimiento y la razón, empleada para sobrevivir. Apolo iluminaba el mundo con la música, la medicina, la profecía y la luz. Artemisa caminaba junto a los bosques, las bestias y los lugares donde la civilización aún no había dejado huella. Hermes era el viajero eterno, mentiroso, mensajero, comerciante, ladrón y guía de los caminos invisibles. Hefesto dominaba la forja, el fuego creador y el arte de convertir la materia en maravillas. Y fue entonces cuando... Dime, estoy aquí, no hace falta que grites.
Esto es un ultraje, una afrenta, la mayor humillación que he sufrido en toda mi existencia. Vaya. Más grande incluso que aquella vez que el imbécil de mi marido nos atrapó a Ares y a mí con aquellas cadenas y reunió medio Olimpo para contemplarnos desnudos. Recuerdo el incidente. ¡Fue espantoso! Sí, Afrodita, lo fue. Pues esto es peor. ¿Ah, sí? ¿Qué ha ocurrido? Tus humanos ¿Mis humanos? me han traicionado. ¿Cómo que te han traicionado? Ya no me veneran. Afrodita, los humanos te veneran más que a la mayoría de los dioses. Te ofrecen sacrificios, levantan templos en tu honor. Incluso te temen. Ya no tanto. ¿Ya no tanto? No, estoy perdiendo fieles. ¿Ah, sí? Sí, en Ever. A ver, ¿qué ocurre en Ever? Los reyes han tenido 3 hijas. Me alegro por ellos. Pues no deberías. ¿Por qué? Porque son hermosas. Eso tampoco parece un problema. No me has entendido. Son hermosas. Sigo sin ver la tragedia. Son extraordinariamente hermosas. Ajá. La gente viaja desde lugares remotos solo para contemplarlas. Pasan días enteros aguardando bajo las murallas para verlas aparecer unos instantes en el balcón. Eso sigue sonando más a admiración que a tragedia. Porque aún no te he contado lo peor. Oh, adelante. La pequeña. ¿Qué ocurre con ella? Su belleza ¿Su belleza? va más allá de cualquier cosa que los humanos hayan visto jamás. Estoy seguro de que exageras. ¡No exagero! Afrodita. ¡Y es culpa tuya! ¿Mía? ¡Tuya! Como creador de los humanos has permitido que algunos lleguen a parecerse demasiado a nosotros. ¿Tengo yo la culpa de cómo se mezclan sus linajes? Afrodita, eso ocurre por azar. Se combinan ciertos rasgos, ciertas características y ciertas cosas... ¡Es inaceptable! Afrodita, lo tienes absolutamente todo, ¿vale? Tienes poder, tienes templos, tienes fieles y eres una diosa. Este es precisamente el problema. No veo cuál. Que como esto continúe, ella va a acabar convirtiéndose en una. Eso no es posible. ¡Que la están venerando! ¿Perdón? La veneran, la llevan regalos, la ofrecen flores, acuden a contemplarla como si fuera una aparición divina. Los humanos hacen cosas extrañas constantemente. Dicen que está más cerca de ellos que yo. Bueno, técnicamente es cierto. ¡Aznara! Perdón. Continúa. Empiezan a olvidarme. Algunos incluso me confunden con ella. Vaya. ¡Es humillante! Afrodita. Las ciudades vecinas han dejado de peregrinar a mis templos. Los sacrificios disminuyen. Los altares permanecen vacíos. Y mientras tanto, multitudes enteras cruzan reinos para contemplar a una muchacha humana. Me están comparando con una mortal. Bueno. Una criatura efímera, frágil, inferior. Me comparan con una cucaracha. Tus palabras, no las mías. Y no tengo por qué soportarlo. Afrodita, sinceramente sigo sin comprender por qué esto te preocupa tanto. ¿Perdona? Es una humana. Y los humanos hacen lo que llevan haciendo desde que los creé. Nacen, crecen, se enamoran, tienen hijos y mueren. Dentro de unas décadas habrá envejecido. Dentro de unos años más morirá. Hermes cogerá su alma, Hades la acogerá unos siglos y luego la enviará al círculo de Astendal. Y Sir hará el resto. ¿Y sabes qué? Que el problema desaparecerá por sí solo. Necesito que lo soluciones ahora. No te conviene gritarme, Cipris. Perdón. No puedes entretenerte como haces siempre, ¿eh? ¿No quieres discutir con alguna de tus hermanas sobre una manzana y sobre quién es más bella? Ocúpate con algo hasta que se te pase. Ya lo he intentado que eso ocurra. ¿Ah, sí? ¿Cómo dices? He tomado medidas. He intentado que se enamore perdidamente del último de los hombres. Un ser maldito de la fortuna en su posición social, en su matrimonio y en su propia integridad personal. Un ser abyecto que no puede hallar en el mundo entero a alguien tan desgraciadamente comparable a él. ¿Qué? Nada. Es solo que estoy intentando decidir qué parte de esa frase me preocupa más. Pensé que era una solución brillante. Si la muchacha se enamoraba de un ser así, los humanos dejarían de verla como algo excepcional. Comprenderían que no es una diosa, que no es digna de adoración, que es una simple mortal capaz de cometer los mismos errores absurdos que ellos. Una lógica terrible, pero lógica al fin y al cabo. ¡Exacto! Pero supongo que el plan no salió bien. ¡Ha sido un desastre! Se negó ella. Ni siquiera hemos llegado a ese punto, Aznara. ¿Cómo que no? Envié a Eros para que lo hiciera. Oh. Le di una misión muy sencilla. Descender
encontrar a la muchacha, clavarle una flecha y hacer que se enamorara de ese desgraciado y regresar. Bueno, parece bastante simple. ¿Verdad? Yo pienso lo mismo. Pues no, el muy idiota se acercó a ella, la vio y se quedó embobado. ¿Embobado? Embobado, prendado, fascinado, hipnotizado, llámalo como quieras. Eso no suena muy propio de un dios del amor. ¿Eso mismo dije yo? Bueno, continúa. Mientras la observaba, tropezó. ¿Tropezó? Tropezó. ¿El dios del amor? El dios del amor. Increíble. Y en su infinita incompetencia, terminó pinchándose con una de sus propias flechas. No. Sí. ¿Se enamoró de ella? Perdidamente. Vaya. ¡Vaya, dice! Otro traidor. El dios encargado de hacer que los demás se enamoren. Enamorado de la humana que debía maldecir. ¡Qué vergüenza! Reconozco que tiene cierta ironía. No tiene ninguna gracia. Un poco sí, un Se poco sí. negó a cumplir la misión. Bueno, eso era previsible. Intenté ordenárselo. ¿Y? Se negó otra vez. También era previsible. Intenté amenazarlo. Déjame adivinar. Se negó por tercera vez. Sorprendente insistencia. Así que no puedo recurrir a ese plan. Entiendo. Aunque sigo pensando que el problema acabará resolviéndose solo. No lo hará. Parece que definitivamente tienes un problema. Entonces ayúdame. No puedo. Adnara. No. Adnara. Definitivamente no. Ay, Adnara, venga. Por los 6 elementos primordiales. No me mires así. Adnara, He dicho que no. Ni siquiera sabes lo que iba a pedirte. Bueno, te conozco desde antes de que los humanos aprendieran a escribir vuestros nombres en piedra. Entonces, sabes que no te pediría nada que no fuera razonable. Precisamente por eso estoy preocupado. Solo quiero que la hagas desaparecer. No. Vamos, ni siquiera lo has pensado. ¿Y si te dijera que es necesario? Seguiría siendo no. Adnara. Afrodita, no intervengo en los asuntos de los dioses menores. Ay, pero yo... Ni en los asuntos de los humanos. Pero es una humana que está destruyendo todo lo que he construido. Una humana que está siendo adorada por otros humanos. Pero es que eso no es una amenaza. Adnara, porfa. No. No me has dejado terminar. No necesito escucharlo. ¡Qué arrogante! ¿Arrogante? Sí. Te crees superior porque eres más antiguo que nosotros. Oye, no he dicho eso. No hace falta, sé que lo piensas. Pienso que eres una diosa intentando destruir una vida porque unos humanos han encontrado belleza en alguien que no eres tú. Piensas que soy una niña caprichosa. Pienso que estás actuando desde el orgullo. El orgullo también mueve a los dioses. Y también los destruye. Qué fácil es hablar de destrucción cuando nunca has tenido que ver cómo algo que has construido durante siglos empieza a desaparecer. Tú no entiendes lo que significa que dejen de pronunciar tu nombre. Los humanos no son tuyos. Me veneraron durante siglos. Pero es que eso no los convierte en propiedad. Entonces dime, ¿qué hago? Aceptarlo. ¿Aceptar que una mortal ocupe mi lugar? Afrodita, hay millones de humanos que todavía te veneran. ¿Por qué sigues negándote? Porque sé dónde termina esto. Cada vez que un humano destaque, cada vez que alguien sea más admirado, cada vez que alguien te haga sentir amenazada, pedirás que intervenga. Y luego, después de ti vendrán más. Y para entonces ya habrá muerto y toda esta alteración que estás montando no te habrá servido para nada. ¡Quiero que desaparezca! No me sirve con que muera. Su vida acabará, lo sé. Como todas, pero su historia no. Morirá, sí. Su alma seguirá su camino. Hades la llevará hasta Shir y todo terminará. Entonces, ¿cuál es el problema? ¡Que la recordarán! Los humanos cuentan historias, levantan estatuas, escriben poemas, conservan nombres durante siglos. Necesito que desaparezca todo rastro de ella. Quiero que sea como si nunca hubiera existido. Que nadie recuerde su rostro, que nadie pronuncie su nombre, que ningún poeta la cante, que ninguna madre la mencione a sus hijos y que ninguna piedra conserve memoria de ella. No puedo borrar una existencia. Puedes borrar montañas, puedes alterar mares, mover continentes, puedes hacer desaparecer el mundo entero si quieres. Eres uno de los 6. Y aún así, no puedo hacer lo que me pides. Haz que la olviden, por favor, haz que jamás la hayan conocido. O sea que quieres que reescriba un Braxae. Cada vida deja huellas en otras vidas. Entonces elimina esas huellas. Y después tendría que eliminar las huellas de quienes fueron alterados. Pues hazlo. Y luego las de quienes conocieron a esos. Hazlo. Y después las de quienes conocieron a los anteriores. Por favor, hazlo. Es que no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. No lo entiendes. Me estás pidiendo que arranque una hebra del tejido de la realidad y espere que el resto permanezca intacto. A ver, todo esto es tu culpa.
Tú les diste libertad, les permitiste elegir, y ahora esa libertad les permite olvidarnos. ¿Y si para ellos no hay diferencia entre una diosa y una mortal? La hay. Adnara. No. Solo por esta vez. No. Por favor. La respuesta sigue siendo la misma. Por ahora. Para siempre. Entiendo que eliges a una humana antes que a mí. No, no es eso. Pues para mí sí. Afrodita. No vuelvas a decirme que es por eso del equilibrio, que es por ley, que es por lo correcto. Pero lo es. Vale. Entonces escucha bien lo que te digo. Algún día comprenderás lo que has hecho hoy. Algún día mirarás hacia atrás y entenderás que pudiste evitarlo y elegiste no hacerlo. Y cuando llegue ese momento, cuando esa humana, este error, esta grieta en el orden que tanto defiendes haya cambiado más cosas de las que imaginas, recordarás que tuve razón y recordarás que yo te pedí ayuda y que tú decidiste abandonarme. Afrodita. Haré que te arrepientas de no haberme ayudado. Y cuando llegue ese día, Adnara, no habrá ley, ni equilibrio, ni poder alguno de los Noctarum que pueda devolverte la tranquilidad de saber que pudiste haberlo evitado. Afrodita. Adiós. Me cago vivo, temporada 3. Un podcast de Alejandra Romeo y Nacho Vega. Capítulo 27. El legado del Noctros. El primero. Había visto los ataques de ira de Afrodita otras veces. Había visto cómo una ofensa pequeña se convertía en una tormenta y cómo, después de unas horas o unos días, volvía a comportarse como si nada hubiera ocurrido. Pensé que esto sería igual. Pensé que, una vez agotada su rabia, comprendería que no podía alterar el destino de una humana solo porque esa humana había recibido algo que ella consideraba suyo. Con Eros fuera de juego, incapaz de cumplir la tarea que le había sido encomendada porque su propia flecha había cambiado el destino que debía controlar, Afrodita buscó otra forma de resolver aquello. Y fue entonces cuando miró hacia el reino de Eber, donde residían Néfera y sus dos hermanas mayores, y su padre, un rey cuya preocupación no era distinta a la de muchos gobernantes humanos de aquella época. Su hija menor se había convertido en un problema, no porque hubiera hecho nada malo, no porque hubiera cometido ningún error, sino porque había nacido demasiado extraordinaria. Las dos hijas mayores del rey ya habían contraído matrimonio, habían cumplido aquello que la sociedad esperaba de ellas. Pero Néfera no. Las hijas de los reyes eran alianzas, eran pactos, eran futuros matrimonios que aseguraban sangre, poder y continuidad. Pero nadie se atrevía a pedir la mano de Néfera. Los hombres la contemplaban y no veían a una mujer. Veían algo imposible. Su padre, desesperado, buscó una respuesta donde los humanos siempre habían buscado respuestas cuando el miedo era más grande que ellos mismos. En un oráculo. Fue hasta Mileto y preguntó qué debía hacer con su hija menor. Y Afrodita comprendió entonces que tal vez era ahora el momento de arreglar lo que no había arreglado hasta ahora. No atacó, no destruyó, no obligó. Afrodita acudió entonces a Apolo,
señor de la luz y de las profecías, y le pidió que permitiera que un mensaje llegara al mundo bajo la autoridad de su templo. Se acercó a la sacerdotisa de Mileto y dejó caer en su oído las palabras que debían convertirse en una profecía. Así, la sacerdotisa habló, el rey escuchó y creyó estar oyendo el mandato de los cielos, y sus palabras fueron recibidas como una sentencia. Sobre una roca de alta montaña instala, oh rey, un tálamo fúnebre, y en él coloca a tu hija ataviada con ricas galas. No esperes un yerno de estirpe mortal, pues llegará hasta ella un monstruo cruel, un monstruo que vuela por el éter, que siembra desazón en todas partes, que destruye cuanto encuentra a su paso con sangre y fuego. Ante él tiembla incluso Zeus. Las 6 divinidades se acobardarán aterrorizadas. Los ríos infernales retrocederán y las tinieblas de la Estigia conocerán su miedo. Cuando el rey escuchó aquellas palabras, se arrepintió de haber buscado una respuesta, porque un padre puede soportar muchas desgracias, pero ninguna más cruel que ser él mismo quien conduce a su hija hacia ellas. El miedo puede hacer que una criatura entregue aquello que más ama, puede hacer que obedezca incluso cuando sabe que está condenando a alguien. Y aquel rey, aunque su corazón se rompía con cada paso, hizo exactamente lo que el oráculo había ordenado. Preparó la montaña, preparó el lecho funerario y llevó a Néfera hacia el destino que los dioses habían escrito para ella. ¿Hermano? Hermano. ¿Qué haces? Esperar. Esta vez quería ver que llegaba. ¿Ella? Sí. La muchacha de la montaña. Néfera. ¿Sabes su nombre? Sé los nombres de todas mis criaturas. Pero no sueles pronunciarlos. ¿No? Y aún así lo has hecho. Annara. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Porque algo no encaja. ¿El qué? Todo esto. ¿Una humana? Una decisión. Creí que habías decidido no intervenir. Lo he hecho. Entonces, ¿solo observas? Sí. Eso es peligroso viniendo de ti. ¿Por qué? Porque en el fondo, nunca has sabido mirar algo sin intentar salvarlo. No intento salvarla. Todavía. Estoy esperando a que aparezca Céfiro. La cogerá y la dejará caer al mar. Creo que la profecía susurrada por mi querida Afrodita no hablaba de ningún monstruo. Solo hacer que muriera y dejara un sufrimiento tan grande que fuera recordada como una condena. Una mentira creada para castigar a alguien. Qué extraño. ¿El qué? Que algo tan pequeño pueda provocar tanto. Ella no es pequeña. Es humana. Y eso no significa que sea insignificante. No he dicho eso. Es curioso. ¿El qué? Que alguien que está a punto de perderlo todo pueda seguir pareciendo tan... ¿Tan qué? Nada. Sir. No importa. Esa no es una respuesta propia de ti. Quizá estoy cansado de tener siempre respuestas. Hace tiempo que no vienes al Santum. ¿Me echáis de menos? Tal vez Tren a veces me aburre. Tienes que aprender a ignorarlo. ¿Cómo hago yo? Tendría que aprender a ignorarlos a todos. Oye, ¿crees que lo estoy haciendo bien? Sir. Sir. ¿Qué? Perdona. ¿Por qué la miras así? Es extraño, ¿no? No sé, como una criatura tan especial, no sé, tan
No contemplaba llevarme un alma tan compleja. No podemos interponernos en aquello que se decide cuando la decisión se toma, creyendo perseguir algo más grande que aquello que se sacrifica. Aunque el sacrificio sea injusto. Aunque lo sea. Tengo que partir. ¿Ya? Sí. Te sorprendería saber la cantidad de imprevistos que surgen cuando controlas todas las almas de la existencia. Si algún día dejo de hacerlo, será porque el Noctros ha decidido algo que ninguno de nosotros comprende todavía. Nos veremos en el Sanctum. Hermano. Sí. Gracias por venir. No he venido por ella. Ya lo sé. He venido porque hacía demasiado tiempo que no te veía. Cuídate, Amnara. Tú también, Sir. Permanecí allí, frente al acantilado, observando. Abajo, Néfera seguía sola, vestida con las galas que debían acompañar a una novia y no a una condenada. Los humanos habían preparado su lecho como si fuera un matrimonio, pero no había esposo esperándola. Solo el vacío, solo el miedo. Néfera no lloraba, no gritaba, no maldecía a los cielos. Simplemente esperaba, como hacen muchas criaturas cuando no les queda nada más que hacer. Entonces, el mundo cambió. Fue algo casi imperceptible al principio. El aire se volvió más pesado. El silencio del acantilado desapareció. El viento dejó de moverse como una fuerza sin voluntad y comenzó a hacerlo como si alguien lo hubiera llamado. Las corrientes giraron alrededor de Néfera. Las rocas dejaron de parecer inmóviles bajo aquella presión. Céfiro había llegado. Néfera cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos, ya no estaba sobre la montaña. Estaba sobre las nubes. Durante un instante creyó que iba a caer. Céfiro la soltó con cuidado. Sus pies no encontraban nada. El vacío se extendía bajo ella. El miedo recorrió su cuerpo como lo habría hecho con cualquier criatura mortal. Pero entonces dio un paso y no cayó. Bajo sus pies había algo invisible, una superficie que no podía verse, pero que la sostenía, como si el propio cielo hubiera decidido no dejarla caer. Céfiro se alejó lentamente, la sonrió y se dispuso a dar un salto. ¡Un momento! ¿Quién eres? ¿Eres el monstruo? Céfiro se giró hacia ella y sonrió con más fuerza. Por un momento permaneció cerca de ella, como asegurándose de que no necesitaba ayuda. Luego, descendió entre las nubes con la suavidad de una caricia. Era hermoso. Una criatura nacida del aire mismo. Su cuerpo parecía formado por la misma esencia del cielo. Sus movimientos no rompían el viento, sino que parecían formar parte de él. Sus alas se extendían como nubes iluminadas por el amanecer. Y allí donde pasaba, el mundo parecía recordar por un instante que también podía ser tranquilo. ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡No puedes dejarme aquí! ¡Oye! Después giró sobre sí mismo y desapareció entre las corrientes del aire. Y fue entonces cuando Néfera lo vio. Delante de ella, donde antes solo existían nubes y silencio, comenzó a aparecer un camino. Primero fue una forma apenas visible. Después, una estructura.
Una escalera que no estaba hecha de piedra ni de madera. Cada escalón aparecía bajo sus pies como si el propio cielo le estuviera indicando el camino. Y al final de aquella escalera apareció el palacio. Durante siglos, los humanos han intentado describir la belleza. Han levantado templos, han tallado estatuas, han creado palabras para aquello que supera la comprensión. Pero nada de eso habría bastado para describir aquel lugar. El palacio se extendía sobre las nubes, construido por una fuerza que no conocía límites. Sus torres parecían tocar el cielo. Sus muros reflejaban una luz que no venía del sol. Sus jardines flotaban en el aire llenos de flores que no existían en ningún reino humano. Los ríos recorrían sus estancias como hilos de cristal. Las puertas eran tan grandes que incluso los gigantes de las antiguas leyendas habrían parecido pequeños frente a ellas. Era un lugar creado para hacer sentir a quien entrara que había abandonado el mundo conocido. Y Néfera, que había subido a aquella montaña creyendo caminar hacia su muerte, dio sus primeros pasos hacia un reino que ningún humano había visto jamás. Un reino que, según la profecía, debía pertenecer a un monstruo. Pero allí no había monstruos, solo silencio. Cada escalón la alejaba más del mundo que conocía. Cada paso borraba un poco más el miedo que había llevado consigo desde la montaña. Finalmente, llegó frente a las puertas del palacio. Las puertas se abrieron solas. No hubo fuerza que las empujara. Simplemente reconocieron su presencia y se apartaron ante ella. El interior pertenecía a algo que ningún mortal habría podido soñar. La luz no entraba por las ventanas, nacía dentro del propio palacio. Era una claridad suave, tranquila. El lugar mismo parecía estar vivo y querer mostrarle que allí no existía ningún peligro. Los pasillos parecían no tener final. Las paredes brillaban con colores que no existían en la tierra. Las columnas parecían talladas por manos que no conocían el cansancio. Cada detalle parecía colocado no para demostrar poder, sino para crear belleza. Néfera caminó lentamente. Esperaba encontrar una señal del monstruo que le habían prometido. Una sombra, una amenaza, algo que justificara el miedo que le había llevado hasta allí. Pero no encontró nada. En una de las grandes estancias del palacio apareció una mesa. Sobre ella descansaban manjares que ningún humano habría podido reunir en una sola vida. Frutas de tierras lejanas, dulces imposibles, bebidas cuyo aroma parecía recordar lugares que ella jamás había visto. Había alimentos de todos los reinos conocidos y de otros que los humanos todavía no sabían que existían. Como si el mundo entero hubiera sido colocado allí para ella. Y junto a la mesa encontró un vestido. Néfera lo contempló sin comprender. Y entonces escuchó voces. No vio a nadie, pero las escuchó, como susurros nacidos de las paredes. No tengas miedo. Miedo. Estás a salvo. No debes preocuparte. No debes preocuparte. Los criados estaban allí, pero no tenían cuerpo. Eran presencias, manos invisibles que colocaban las cosas en su lugar, voces que cuidaban de ella sin pedir nada a cambio. Y por primera vez desde que había dejado la montaña, Néfera dejó de esperar el momento en que todo se volvería una pesadilla.
sintió algo que no había sentido desde que su padre la había llevado hasta allí. Sintió tranquilidad. Una calma tan profunda que incluso le resultaba extraña. Porque los humanos estáis acostumbrados al miedo, al peligro, a esperar el golpe después de la calma. Y entonces pensó algo que quizá era la única explicación que su mente podía aceptar. Pensó que había muerto, que aquella montaña había sido realmente el final, que el mar, el viento o aquella criatura hermosa que la había llevado hasta las nubes no habían sido un camino hacia otro lugar, sino el último instante antes de abandonar su vida. Pensó que aquello era la muerte y que si la muerte era aquel lugar, quizá no era tan terrible como los humanos habían imaginado. Néfera permaneció allí sin saber qué hacer. Comió, bebió, probó aquellos alimentos que parecían reunir todos los sabores que el mundo podía ofrecer, y mientras comía, comprendió algo que nunca había experimentado antes. Allí no era una princesa, no era una belleza que debía ser admirada, no era un sacrificio, no era un problema que debía resolverse. Simplemente era Néfera. Si caminaba por sus estancias, encontraba nuevos lugares. Si observaba algo con curiosidad, aparecía ante ella. Solo existía aquello que necesitaba. Cuando sintió curiosidad por escuchar música, apareció una lira. No vio unas manos tocarla, aunque sonaba, pero no era una melodía cualquiera. Era exactamente la música que Néfera habría elegido escuchar. Cuando quiso leer, aparecieron textos, tablillas, pergaminos y escritos antiguos, donde se guardaban historias, conocimientos y relatos de lugares que jamás había visto. Historias de reinos desaparecidos, de criaturas antiguas, de mundos que existían más allá de su comprensión. Y finalmente, cuando el cansancio llegó, Néfera dejó de luchar contra él. Y en aquel instante, una puerta apareció frente a ella. Al abrirla, descubrió una habitación. El dormitorio parecía creado para una reina de un reino que todavía no existía. La cama era enorme y estaba cubierta con telas suaves que parecían hechas de nubes. La luz llenaba la estancia sin necesidad de fuego. Las paredes estaban decoradas con formas que cambiaban lentamente. Y Néfera se tumbó. Y por primera vez desde que había dejado la montaña, cerró los ojos sin miedo. La luz desapareció. Poco a poco, la oscuridad cubrió la estancia hasta el punto en que no podía ver sus propias manos. Cualquier criatura mortal habría sentido miedo, y sin embargo Néfera no lo sintió. Después de ser entregada por su propio padre y abandonada en una montaña para morir, aquella oscuridad ya no parecía la parte más aterradora de su destino. Pero entonces lo escuchó. Un sonido lejano al principio, después más claro. Pasos. No eran los pasos de un humano, no eran ligeros. La puerta se abrió y algo entró. Néfera se incorporó. Por primera vez en aquel lugar, sí que sintió el miedo. La voz llegó desde las sombras. No voy a hacerte daño. Ella permaneció inmóvil. Todavía. ¿Quién eres?
¿Me has oído? Sí. Entonces responde. La criatura guardó silencio. ¿Quién eres? Te lo he preguntado 2 veces ya. Soy consciente. ¿Y bien? No tiene relevancia. Si alguien irrumpe en mis aposentos en plena noche, tras haber sido ofrecida como sacrificio, considero que me asiste el derecho de conocer su identidad. ¿Tienes miedo? No, Eres mi prisionero. eso sigue sin contestar a lo que he planteado, pero bueno. ¿Cuándo tienes pensado acabar con mi vida? No es mi intención hacerte daño. Me reconforta saberlo. Aunque también afirmas que soy tu prisionera. Lo eres, en efecto. En tal caso, no comprendo este empeño en calmarme. Porque no deseo que tu estancia aquí sea amarga. Pero, si tú lo preguntas, todavía no he determinado el momento de tu muerte. La criatura esperaba miedo, un grito, una súplica. Entonces supongo que tendré que aprovechar el tiempo que me queda. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? No lo sé. ¿Que llorara? ¿Que te pidiera que me perdonaras la vida? ¿Que intentara convencerte? No sé quién eres, no sé qué quieres, pero ya he visto que tener miedo no cambia las decisiones de otros. Tendrás que vivir conmigo. ¿Aquí? Sí. ¿Contigo? ¿Tienes miedo? Antes sí. ¿Antes? Antes de subir a la montaña. Antes de despedirme de mi familia. Mi madre lloraba, mis hermanas también. Mi padre no podía aceptar lo que estaba ocurriendo. Y aún así fui yo quien tuvo que decirles que era lo mejor. ¿Por qué? Porque ellos estaban sufriendo más que yo. Te estaban entregando a la muerte. Lo sé, Y aún así los consolaste. sí. ¿Por qué? Porque eran mi familia. Eres valiente. No, No, simplemente acepté mi destino si eso beneficiaba a los otros. eso no significa que no seas valiente. Dime tu nombre. No, ¿Por qué? porque hay 2 condiciones para que permanezcas aquí. Nunca preguntarás mi nombre y nunca podrás verme. Por eso siempre vendrás a oscuras. Sí. Está bien. ¿No te importa? Sí me importa. No lo entiendo. No necesito saber tu nombre. Eres un monstruo. Lo soy. Y aún así eres la primera criatura que hoy me ha preguntado si tengo miedo. ¿Estás enfadada con tu familia? No, ¿Por qué? porque alguien tenía que hacerlo. Te estaban enviando a morir. Lo sé. Sigo sin entender por qué aceptas tan fácilmente esta situación. Porque hoy todos han decidido por mí. Mi padre, el oráculo, los dioses. Quizá por una vez pueda decidir yo. Y decido resignarme. Curiosa decisión. ¿Vas a dormir conmigo? La pregunta quedó suspendida en la oscuridad. La criatura no respondió de inmediato. No. ¿No? Si tú no quieres. No quiero. Está bien. Claro que no quiero. Lo respeto. Y tengo que fiarme de tu palabra. Sí. ¿Por qué? Porque te la estoy dando. Eso no suele ser suficiente para alguien que acaba de ser llevado contra su voluntad a un lugar desconocido. Lo sé. Y aún así quieres que confíe. Quiero que entiendas que no voy a hacerte daño. De acuerdo. ¿De acuerdo? Acepto tu palabra, pero no confío en ti. Y si no confío en ti, no puedes quedarte aquí mientras duermo. Entiendo. Entonces... ¿me iré? ¿Te irás? Sí. ¿Así de fácil? Sí. Pensaba que era tu prisionera. Lo eres. Entonces podrías obligarme. Podría. Pero no lo haré. Descansa. ¿Y tú? No importa. ¿Volverás? Sí. No sé si mañana seguiré sin tener miedo. Pero hoy agradezco que te vayas. Buenas noches, Néfera. La puerta se abrió y la oscuridad desapareció con él. Y así comenzaron las noches. Pasaron tantas que incluso para un dios resulta difícil medirlas. Néfera permaneció en aquel palacio y contra toda lógica, contra todo lo que el mundo había decidido para ella, fue feliz. Tenía cuanto podía necesitar. El palacio seguía respondiendo antes incluso de que ella pronunciara sus deseos. Si quería caminar, aparecían nuevos senderos. Si quería conocer algo, aparecían historias y conocimientos.
Si quería escuchar música, la música nacía a su alrededor. El palacio empezó a llenarse de vida. Llegaron animales, criaturas de todos los lugares del mundo, algunas que los humanos conocían, otras cuyos nombres todavía no habían sido pronunciados por ninguna lengua. Había seres pequeños que dormían junto a ella. Durante el día dejó de sentirse una prisionera, pero cuando llegaba la noche, él regresaba. Al principio aquellas visitas eran incómodas. Néfera no sabía qué decir. Él no sabía qué preguntar. Existía una distancia entre ambos que parecía imposible de cruzar. Ella era una humana hablando con aquello que había sido anunciado como un monstruo. Y él era una criatura que llevaba demasiado tiempo siendo temida como para saber qué hacer cuando alguien no huía de él. Y desde mi habitación podía ver el mar. ¿El mar? Sí, un mar enorme, interminable. Desde mi ventana podía escuchar las olas incluso por la noche. Y algunas mañanas el aire olía tanto a sal que parecía que el agua hubiera llegado hasta la puerta. Nunca he nadado en el mar. En Ever, todos vivimos mirando al horizonte, como si esperáramos que algún día algo apareciera desde él. Hablas de ese lugar como si lo echaras de menos. Lo echo de menos. No porque fuera perfecto, no lo era. Pero era mi hogar, antes de que el mundo decidiera que ya no podía tener uno. Las noches pasaban y los silencios comenzaron a desaparecer. La oscuridad dejó de ser una barrera y, sin darse cuenta, aquellas conversaciones comenzaron a durar horas. ¿Qué significa Néfera? Néfera, alma. ¿Alma? Sí, o algo parecido. La parte de una persona que permanece cuando todo lo demás desaparece. Lo que eres cuando nadie te está mirando. Entonces tu nombre habla de algo que no puede verse. Quizá por eso me gusta. Porque durante toda mi vida todos han mirado lo que podían ver de mí. Pero casi nadie preguntó quién era realmente. Hablaron del mundo, de los humanos, de los dioses. Ella le contó cosas que él nunca había escuchado. Pequeños detalles que para cualquier dios habrían parecido insignificantes. El miedo de un niño al quedarse solo, la alegría de encontrar algo perdido, el recuerdo de un día feliz que una persona guarda durante toda su vida. Y él le habló de cosas que ningún humano había conocido, de lugares más allá de su comprensión, de tiempos antiguos, de historias que habían ocurrido antes de que sus pueblos aprendieran siquiera a escribirlas. Néfera dejó de preguntarse qué era, y él dejó de preguntarse por qué ella no le tenía miedo. Siempre he pensado que la muerte no debía ser algo que temer. Eres la primera criatura que conozco que habla de la muerte con tanta calma. Porque siempre imaginé que quizá no era un final. Quizá era simplemente ir a otro lugar. Y por eso tu diosa predilecta es Perséfone. Sí, porque todos cuentan que fue llevada contra su voluntad al mundo de los muertos, pero yo nunca he podido creerlo. Creo que quizá fue una historia creada porque los humanos no podían aceptar que una mujer, aunque diosa, eligiera marcharse. Que alguien pudiera mirar otro mundo y decir, quiero estar allí. ¿Y tú crees que ella fue feliz? Creo que quizá encontró algo que nadie más entendía. Porque poco a poco ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. La presencia que antes llenaba la habitación de tensión comenzó a traer calma. La voz que antes esperaba escuchar con temor empezó a ser la voz que esperaba cada noche. Y aquello que había llegado a ella como una condena comenzó a convertirse en una elección. Néfera seguía sin conocer su rostro, seguía sin saber su nombre. Conocía sus dudas, conocía la forma en la que cambiaba su voz cuando algo le importaba. Y él, que había visto criaturas luchar por poder, por gloria y por supervivencia durante siglos, descubrió algo que nunca había comprendido.
que pudieras querer proteger algo sin poseerlo. Que una criatura pudiera convertirse en un lugar al que deseas volver. A veces siento que no debería estar aquí, porque tengo todo lo que una persona podría desear. ¿Y eso debería hacerte sentir culpable? No lo sé. Pero mientras yo tengo comida, que aparece antes de pedirla, un lugar donde dormir y criaturas que me acompañan, hay personas en el mundo que no tienen nada. Los humanos siempre han sufrido. Lo sé. La guerra, el hambre, el miedo. Sí. No puedes cargar con todo ese dolor. Quizá no, pero tampoco quiero olvidarlo. ¿Por qué? Porque sería muy fácil hacerlo. Podría quedarme aquí, aceptar esta vida y fingir que fuera de estas paredes no existe nada más. ¿Y no eres feliz aquí? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que soy feliz mientras otros no pueden serlo. Néfera. No quiero que pienses que no agradezco lo que tengo. Lo agradezco. Cada día. Pero a veces me pregunto si está bien sonreír en un lugar tan hermoso cuando hay personas que solo conocen la tristeza. Esa es una carga demasiado grande para una sola persona. Quizá. Supongo que no sé hacerlo de otra forma. Y así, sin guerras, sin profecías, sin grandes juramentos, el monstruo y la humana comenzaron a enamorarse. No porque uno salvase al otro, no porque uno cambiase al otro, sino porque durante aquellas noches infinitas, dos seres que habían pasado toda su existencia siendo definidos por otros, encontraron algo que nunca habían tenido. Alguien que los veía. Y fue entonces cuando de la nada, una noche, mientras Néfera esperaba tumbada en la cama a su ahora amado monstruo, este irrumpió y la puerta sonó como si el palacio entero fuera a resquebrajarse. ¡Levántate! ¿Qué ocurre? Tienes que irte. ¿Irme? Sí. ¿Por qué? Porque puedes marcharte. Eres libre. No entiendo. No tienes que entenderlo. Solo tienes que hacerlo. ¿Qué ha pasado? Nada. Eso no es verdad. Dime qué ha pasado. He cometido un error. ¿Qué error? He olvidado que eras mi prisionera. Nunca me has tratado como una prisionera. Porque debía hacerlo. ¿Debías? Sí. Pero no lo hiciste. Coge lo que quieras. ¿Qué? Todo lo que desees, joyas, riqueza, todo lo que hay aquí, este palacio, lo que sea. No quiero nada de eso. Da igual, cógelo y vete. ¿Quieres que me vaya? Sí. Mientes. No me mientas. No sabes lo que dices. Eso no importa. Sé que cuando hablas conmigo olvidas que se supone que soy algo que debes destruir. No. ¿No? No quiero olvidarlo. Pero lo has hecho. Por eso tienes que irte. ¿Por qué me odias? Porque no quiero hacerte daño. Sigues hablando como si fueras a convertirte en algo terrible. Porque lo soy. Eso es lo que te han dicho. No sabes quién soy. No, pero sé quién ha sido conmigo. No puedo tenerte aquí. ¿Tenerme? Vete, Néfera. Cefiro te recogerá y te llevará a casa. No puedes quedarte. Sí puedo. No sabes lo que soy. No necesito saberlo. Coge lo que quieras. No quiero nada. Entonces, ¿qué quieres? Quiero quedarme. No por el palacio, no por lo que me das, ni porque tenga miedo de volver. Quiero quedarme porque te quiero. Y entonces lo besó. Y puedo afirmar, después de haber contemplado el nacimiento de mundos, la caída de civilizaciones y la creación de criaturas que ni siquiera los propios dioses podrían imaginar, que nunca había visto algo tan poderoso como aquel instante. Ocurrió algo que ningún dios había previsto. No fue una batalla, no fue una guerra, no fue un juramento pronunciado ante los cielos. Durante un instante, la criatura permaneció inmóvil, como si hubiera olvidado cómo reaccionar ante algo que no fuera miedo. Ella no vio al monstruo, no vio la profecía, no vio aquello que todos habían decidido que debía ser. Vio a la criatura que había pasado tantas noches hablando con ella, al ser que había aprendido sus silencios, al que había escuchado sus recuerdos, al que había intentado liberarla aunque eso significara perderla. Porque aquel beso no fue una promesa, fue una respuesta a todas las noches de distancia, a todos los silencios, a todos los momentos en los que ambos habían querido acercarse y habían elegido permanecer
permanecer lejos. Por primera vez, no hubo oscuridad entre ellos. Solo existieron dos seres que habían dejado de preguntarse qué debían ser y habían aceptado lo que eran cuando estaban juntos. Y la criatura dejó de sentirse como un monstruo. Y aquella noche, Néfera descubrió que el lugar al que había sido enviada para morir se había convertido en el único lugar donde realmente había comenzado a vivir. Y así fue como se encontraron. Pero incluso después de aquella noche, las reglas que habían marcado su encuentro no desaparecieron. Él continuó visitándola únicamente cuando la oscuridad cubría el palacio. Nunca permitió que ella lo viera. Nunca rompió la promesa que había hecho. Y, aunque al principio Néfera había aceptado aquella condición por miedo y desconfianza, con el paso del tiempo dejó de verla como una barrera. Ella no conocía su apariencia, pero conocía sus pensamientos. Y para Néfera, aquello terminó siendo más valioso que cualquier rostro. Cada amanecer encontraba el palacio lleno de luz, de vida y de belleza. Pero él no estaba allí. Y aunque durante el día la ausencia pesaba sobre ella, cuando la noche llegaba, comprendía la verdad. Él siempre volvía. Regresaba a la oscuridad, al lugar donde podía olvidar durante unas horas todo aquello que creía ser. Allí dejaba de ser la criatura que el mundo temía, dejaba de ser el monstruo de una profecía y volvía a ser simplemente alguien que hablaba con ella. Néfera, sin saberlo, había conseguido lo que ninguna guerra, ninguna ley, ni ningún dios había conseguido jamás. Había hecho que un monstruo tuviera miedo. Una mañana observaba en silencio cómo una leona protegía a su cría entre sus patas, alimentándola con una delicadeza que nadie habría esperado de una criatura nacida para cazar. Y fue entonces cuando la calma cambió. Y cuando Néfera levantó la mirada, Afrodita estaba allí. ¡Ay! ¡Qué criatura tan hermosa! ¿Perdón? La leona, aunque sospecho que no es la única belleza extraordinaria que habita este lugar. ¿Quién sois? ¿Una amiga? No tengo amigas aquí. Precisamente por eso he venido. No os conozco. Pero yo sí te conozco a ti, Néfera. ¿Quién sois? Me llaman Afrodita. La diosa Afrodita. La misma. ¿Qué hacéis aquí? ¿Preocuparme por ti? ¿Por mí? ¡Claro! Cuando escuché lo que te había ocurrido sentí una enorme compasión. Es muy amable por vuestra parte, pero estoy bien. ¿De verdad? Sí. Oh, qué curioso. ¿Por qué? Porque yo no estaría tan tranquila viviendo sola en un palacio desconocido con una criatura cuyo rostro jamás he visto. No estoy sola. ¿Sabes quién es? No. ¿Sabes cómo es? No. ¿Sabes de dónde viene? No. ¿Sabes qué desea realmente? No. Entonces sabes menos de él de lo que sabes de cualquier pastor que camine por los caminos de Eber. No necesito saber esas cosas. Eso es exactamente lo que me preocupa. No me ha hecho daño. Todavía. No lo haría. ¿Ah, sí? ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque lo conozco. Cierto. Pero la mayoría de las personas no exigen que las conozcan a oscuras. Dime, si realmente te ama tanto, ¿por qué no te permite verlo? Tiene sus motivos. ¿Y los conoces? No. ¡Ah! Entonces tampoco conoces sus motivos. Le di mi palabra. ¿Y él te dio la suya? Sí. ¡Qué romántico! No os burléis. No me burlo. Me preocupa que una muchacha inteligente haya entregado toda su confianza a alguien cuyo nombre, pues, ignora. Mírame a los ojos y dime que si esta misma noche descubrieras que te ha mentido, no te rompería el corazón. No sé qué pretendéis. ¿Ayudarte? No necesito ayuda. Todos creemos eso justo antes de descubrir que la necesitábamos. Os equivocáis. Ojalá. ¿Por qué os importa tanto? Porque he visto demasiadas tragedias nacer de secretos. Él no es una tragedia.
¿Cómo puedes saberlo si ni siquiera has visto su rostro? Néfera volvió la mirada hacia el horizonte y Afrodita sonrió para sí, porque acababa de plantar exactamente la duda que había ido a sembrar. ¿Lo amas? Sí. ¿Y crees que él te ama a ti? Sí. Bueno, entonces no debería haber ningún problema. ¿Qué queréis decir? Si dos criaturas se aman de verdad, la verdad no debería destruirlas. No quiero traicionarlo. ¿Traicionarlo, querida? Por Dios, ¿desde cuándo conocer el rostro de alguien es una traición? Le di mi palabra. Pero si te ama tanto como dices, cuando descubra que necesitabas saber quién era, ¿lo comprenderá? No lo sé. Claro que lo comprenderá. ¿Y si no? Entonces nunca te amó de verdad. Eso no es justo. ¿No? No. ¿Por qué? Porque las personas pueden amar y enfadarse al mismo tiempo. Cierto. Y si no, que le pregunten a Ares. Pero dime una cosa. Si esta noche descubrieras que él es hermoso, ¿qué cambiaría? Nada. Ajá, ¿y si descubrieras que es horrible? Nada. Bueno, entonces no tienes nada que temer. Con un gesto suave extendió una mano. Entre sus dedos apareció una pequeña lámpara de aceite, delicadamente trabajada en oro y marfil. La llama brillaba con una luz cálida y tranquila. Llévatela. ¿Para qué? Para que puedas verlo. No debería. Solo una mirada. Una sola. No. ¿Todavía tienes miedo? No es miedo. Ay, ¿entonces qué es? No quiero romper algo que me importa. Por primera vez Afrodita perdió parte de su sonrisa. Aquella respuesta le desagradó mucho, pero no lo mostró. En lugar de ello, volvió a abrir la mano y esta vez apareció una flecha, dorada como el sol sobre el mar. ¿Qué es eso? Una garantía. Es una flecha de mi hijo Eros. ¿Por qué me la dais? Porque eres una criatura prudente. Afrodita depositó la flecha en sus manos. Si descubres algo que te asuste, si el monstruo se enfada, si reacciona mal, solo tendrás que clavársela. Néfera abrió mucho los ojos. ¿Qué? Oh, querida, no morirá. Solo que si algo va mal, simplemente se enamorará de ti. Ya está enamorado de mí. Bueno, perfecto, entonces la flecha jamás será necesaria. Pero si me equivoco, si resulta que sus sentimientos no son tan profundos como creías, esta flecha se encargará de ello. No deberías tener que usarla, por supuesto. Entonces, ¿por qué me la dais? La lámpara brilló entre las manos de Néfera. La flecha dorada relucía como una pequeña promesa. Y Afrodita sonrió por última vez. Mira su rostro, Néfera. Después de todo, ¿qué daño puede hacer una sola mirada? Aquella noche regresó como siempre. Nada parecía diferente. El palacio seguía envuelto en aquella calma imposible que había acompañado a Néfera desde su llegada. Y la oscuridad volvió a recibir a la criatura como llevaba haciendo desde hacía incontables noches. Cuando entró en la estancia, encontró a Néfera acostada, dormida. O al menos eso creyó él. ¿Néfera? ¿Ya estás dormida? Supongo que sí. Durante unos instantes permaneció inmóvil junto a la cama. Néfera tuvo que hacer un esfuerzo para no responder. Escuchó cómo se acomodaba junto a ella. Escuchó el silencio. Pasó un largo rato antes de que se atreviera a moverse. Con el corazón golpeándole el pecho, abrió los ojos apenas lo suficiente para alcanzar el pequeño candil. Por un instante dudó. Todavía podía detenerse. Todavía podía dejar aquella lámpara donde estaba y continuar viviendo exactamente como hasta entonces. Pero la duda que la diosa había sembrado seguía allí. Así que levantó la llama. La luz avanzó lentamente por la oscuridad. Primero iluminó las sábanas, después el borde de la cama. Y
finalmente a él. Néfera contuvo la respiración. No era un hombre y tampoco era el monstruo que había imaginado durante toda su vida. Su apariencia recordaba vagamente a la humana, pero estaba hecha de algo distinto. Su piel tenía el color suave de la ceniza iluminada por la luna. Parecía una neblina condensada en forma humana. La luz atravesaba partes de su cuerpo de manera imposible, permitiéndole ver a través de él, como si estuviera contemplando una figura formada por humo, recuerdos y luz, en lugar de huesos y sangre. Algunas zonas de su silueta parecían desdibujarse suavemente para volver a recomponerse en un instante después. Era semejante a los fantasmas que los hombres describirían siglos más tarde en sus historias. Y aún así, era perfecto. No de la manera perfecta con la que los escultores intentaban representar a los dioses. Era una belleza más extraña, más difícil de explicar. La de las estrellas cuando brillan solas sobre el mar. La de una canción escuchada en sueños y recordada durante años. La de una ruina antigua que permanece en pie cuando todo lo demás ha desaparecido. Y durante un instante sintió vergüenza por haber dudado de él. Y fue entonces cuando una pequeña gota de aceite descendió desde el borde del candil. La gota ardiente impactó contra la piel de su brazo. ¡Ay! El dolor fue breve, pero suficiente. Los ojos de la criatura se abrieron al instante y durante un terrible segundo ambos permanecieron inmóviles, mirándose. El monstruo se incorporó de golpe. Durante un instante Néfera creyó que iba a desaparecer allí mismo, consumida por aquella mirada herida que resultaba mucho más terrible que cualquier muestra de violencia. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Escúchame. Te pedí una sola cosa. Yo solo quería verte. Y yo solo quería confiar en ti. No pretendía hacerte daño. Sin embargo, lo has hecho. ¿Quién eres? El silencio cayó entre ambos. La voz de la criatura desapareció. Aquella voz que había llenado noches enteras de conversaciones cuando volvió a sonar era distinta, más limpia, más grande que una sola habitación, más grande que una sola vida. Parecía resonar desde lugares imposibles, desde cementerios olvidados, desde los últimos suspiros de los moribundos, desde el instante exacto en el que un alma abandona un cuerpo. Su voz era verdadera. Yo soy Sir, el primero de los 6, el mayor de los Noctarum, regente de Ascendal. Yo soy quien abre el camino por el que toda vida llega al mundo y quien señala la senda por la que toda vida lo abandona. Yo soy la muerte. Néfera sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, porque incluso los humanos que nunca habían oído aquel nombre conocían el miedo que representaba. Todos los seres vivos temían a Sir, porque todos los seres vivos temían desaparecer. Yo soy el monstruo cruel del que habló el oráculo, el monstruo que vuela por el éter, el que lleva la desazón allí donde aparece, el que separa a los amantes, el que arranca a los hijos de los brazos de sus madres, aquel ante quien tiembla incluso Zeus y todos los dioses que han venido, vienen y vendrán. No. ¿No? No eres un monstruo. No me digas lo que soy. No lo eres. Todas las criaturas del Noctros me temen. ¿Traidora? No. ¿Mentirosa? Por favor. Nunca volverás a verme. No. Nos has condenado. No quería. No importa lo que querías. Eres el colmo de la tristeza, Néfera. Yo, sin tener en cuenta las leyes del universo que vive y reina sobre todos los universos, en lugar de hacer lo que corresponde para la lógica del Noctros, en lugar de hacerte desaparecer para convertirte en otra vida nueva, decidí mantenerte a salvo. He preferido volar a tu lado y ser yo misma tu amante. He obrado con ligereza, lo confieso. Paso por el más justo y centrado de los 6 y me ha alcanzado a mí mismo con mi absoluta estupidez.
Te he convertido en mi amada y ya ves el resultado. Me has tomado por un monstruo. Tu mano ha pretendido traicionarme por las palabras de una diosa menor que ni me conoce a mí ni te conoce a ti. Has querido iluminar este rostro cuyos ojos te adoran. No. Tu consejera pagará más pronto que tarde sus perniciosos consejos. La estancia comenzó a deshacerse a su alrededor. Las sombras, la luz, las paredes. Todo, como si el propio palacio estuviera respondiendo al dolor de quien lo había creado. En cuanto a ti, me daré por satisfecho con dejarte. Y desapareció. El palacio que había parecido imposible de imaginar se deshizo como un sueño al despertar. Las paredes cubiertas de luz, los jardines donde criaturas desconocidas habían encontrado refugio, las estancias llenas de música y belleza. La cama durante tantas noches había encontrado una paz que jamás había conocido, como si nunca hubiera existido. Cuando Néfera abrió los ojos, solo estaba ella y el viento. Tardó unos instantes en comprender dónde se encontraba, pero entonces reconoció la roca bajo sus manos, reconoció el sonido del mar golpeando las paredes del acantilado, el mismo lugar donde Céfiro la había recogido para llevarla hacia aquel destino que jamás habría podido imaginar. Cuando el dios de las almas comprendió que había perdido aquello que más había protegido, aquello que había elegido por encima de las propias leyes del Noctros, algo dentro de él cedió. Apareció una herida en aquello que sostenía su existencia, lo que los mortales llamarían corazón, aunque ningún corazón humano podría contener algo semejante. El suyo se partió en 4 fragmentos, 4 partes de una misma pena. 3 de ellas cayeron desde los límites del mundo hasta tocar la superficie terrestre. La 4ª permaneció dentro de él, y fue precisamente aquella parte la que lo salvó de desaparecer, pero también la que lo condenó, porque desde aquel día Shir ya no volvió a ser el mismo. La compasión que había mostrado, la ternura que había aprendido junto a Néfera, todo aquello quedó disperso junto a los fragmentos perdidos. Lo que permaneció en su interior fue suficiente para seguir siendo Shir, pero no suficiente para seguir siendo el mismo Shir. Se volvió más frío, más distante, más calculador, más parecido al dios que el Noctros esperaba que fuera. Y cuando aquellos 3 pedazos alcanzaron la tierra, la tristeza de Shir dejó de pertenecer únicamente a un dios. Se convirtió en Ashira.
fragmento cayó sobre las montañas de Eber, la tierra que siglos después sería conocida como Iberia, en aquella costa bañada por el mar que los humanos llamarían Blanca. Allí quedó una parte del dolor de Sir, escondida entre montañas y aguas saladas, como un recuerdo de aquello que un dios había perdido. El segundo fragmento cayó al mar. Las corrientes lo arrastraron durante siglos hasta llevarlo lejos, hasta las tierras de Egipto, donde encontró su lugar entre arenas antiguas y aguas que habían visto nacer y desaparecer civilizaciones enteras. El tercer fragmento cayó más lejos. Atravesó el océano hasta hundirse en el centro del Atlántico. Allí permanece todavía, oculto en la oscuridad absoluta, donde ni humanos, ni dioses, ni criaturas han podido volver a contemplarlo. Y mientras la pena de Sir se convertía en parte del mundo, Néfera seguía esperando. Esperó que volviera, esperó que la perdonara, esperó que aquella voz que había llenado sus noches regresaran una vez más desde la oscuridad. Pero Sir no volvió, porque amar algo que te ha destruido es una de las cargas más difíciles que pueden soportar incluso un Noctarum. Néfera regresó a su hogar. Sus padres la recibieron con una mezcla imposible de sentimientos. La alegría de recuperar a una hija que todos habían creído perdida. Había lágrimas, abrazos, alivio, pero también había algo más. Algo que nadie decía en voz alta. La vergüenza, porque la princesa que había sido entregada a un destino desconocido había regresado sola. No había vuelto con un esposo, no había vuelto con un reino, no había vuelto con la gloria de haber sobrevivido a un monstruo. Había vuelto con una historia que nadie entendía. Una historia donde incluso aquella criatura, aquella figura aterradora de las leyendas, había terminado abandonándola. Y así, Néfera quedó atrapada entre dos mundos, demasiado viva para ser un recuerdo, demasiado marcada para volver a ser quien era antes. Hermano. ¿Qué quieres, Andara? Quería saber cómo estabas. Estoy... Eso no es una respuesta. Entonces no tengo ninguna que darte. Has visto morir mundos enteros y nunca te he visto afectado de esta forma. Porque los mundos no me importaban. ¿Tan importante era? Más de lo que debería haber sido. ¿Qué es exactamente esto que te ocurre? ¿Esto? ¿Lo que sientes? No lo sé. Yo tampoco. Pensé que tú entenderías mejor que nadie las emociones de las criaturas. Esto es nuevo para mí. Eres el dios de las almas que vienen y van. Pero esto no es muerte, ni vida. La muerte tiene un orden, tiene una función, tiene un momento. Incluso el final de una vida pertenece a una ley. Esto no obedece ninguna ley. No puedo detenerlo. Sir, ¿por qué no me pediste ayuda? ¿Ayuda? Sí. ¿Qué habrías hecho? Habríamos buscado una solución. Ese es el problema, Andara. ¿Cuál? Que no quería una solución. No te entiendo. Quería que ella estuviera viva. Cuando me fui, sentí que una parte de mí desaparecía con ella. Pero tú eres Sir. Eres el guardián de las almas. Has visto morir millones de criaturas. Nunca pensé que algo pudiera rompernos a uno de nosotros. Yo tampoco. El amor. El amor consiguió hacerte lo que ninguna guerra, ninguna criatura, ni ningún dios consiguió. Sí. Entonces tenía razón. ¿Sobre qué? Sobre que el amor era más poderoso de lo que creíamos. Dime una cosa, Sir. Si pudieras volver atrás y cambiarlo todo, ¿lo harías? ¿Cambiarlo todo? Sí, evitar conocerla, evitar sentir esto, evitar esta pena. No. ¿Por qué? Porque entonces ella nunca habría existido para mí. Y aún así la elegirías. Siempre. Incluso sabiendo cómo termina. Un instante con ella valió más que toda la eternidad sin ella. Hermano,
Me cuesta entenderlo. Ojalá no lo hagas nunca. Pero tan terrible es. Fue ella. Sir. Fue ella, Annara. Cipris, no fue el destino. No fue una ley del Noctrus. No fue una consecuencia inevitable de las criaturas. Fue ella quien convirtió algo hermoso en una prueba. Ella quien utilizó el miedo de Néfera. Ella quien quiso destruir aquello que no podía poseer. Haz que venga. ¿Qué? Haz que venga. Sir, escúchame. Quiero verla. Como desees. Afrodita llegó envuelta en su propia seguridad, con esa arrogancia que siempre había llevado como una corona. Pero esta vez había algo diferente. Por primera vez desde que la conocía, no parecía segura. Parecía asustada. Sus ojos fueron directamente hacia Sir. ¿Vas a castigarme? No. ¿No? No voy a hacerte desaparecer. Voy a darte algo peor. ¿Qué? El olvido. No. Dejarás de ser venerada. Los templos que hoy llevan tu nombre quedarán vacíos. Sir. Las criaturas dejarán de acudir a ti buscando belleza, deseo o amor. No puedes hacer eso. Annara. Hermano, espera. Puedo. Y no lo haré porque quiera destruirte. Lo haré porque eso es lo que temes perder. Pero la humanidad seguirá recordándote. Pero no como deseas. Te recordarán, pero no como la diosa del amor y la belleza. Te recordarán como la diosa que envidió aquello que no podía tener, como la más cruel de todas, como una criatura mezquina, como una diosa que utilizó sus dones para destruir en lugar de unir. La historia contará que existió un amor imposible entre una mortal y una criatura que todos llamaron monstruo. Y también contará que el verdadero monstruo no fue aquel que amó demasiado. Fue quien tuvo miedo de que alguien pudiera ser amado más que ella. Será un joven, el hijo de una diosa, tu hijo, Eros. Las criaturas no pueden saber quién soy yo. La humanidad creerá que fue Eros quien encontró a Néfera. Creerán que era una criatura caprichosa, que jugaba con fuerzas que no entendía. Total, se hirió con su propia flecha. ¿Qué se puede esperar de una criatura tan torpe? ¡Me convertirás en un monstruo! No. Los monstruos erran por desconocimiento. Te convertirás en algo peor, mucho peor. En una figura hermosa por fuera y terrible por dentro. Una diosa cuya mayor desgracia fue poseer el poder de unir corazones y utilizarlo para romperlos. Ahora vete. Pero... Vete, Afrodita. No puedes hacerme esto. Vete. Después desapareció y el Sanctum volvió a quedar en silencio. Con los años, la memoria de lo vivido por Sir se me antoja el recuerdo de un hermano que una vez se permitió amar y que jamás volvió a recuperarse del todo. Pero supongo que queréis saber cómo acaba esta historia. Podría contaros que Néfera no sufrió para siempre. Podría contaros que Sir la encontró de nuevo, que atravesó por ella obstáculos que jamás habría atravesado por ninguna otra criatura, que desafió a aquello que él mismo consideraba razonable, que la recuperó. Podría contaros que nunca permitió que llegara al círculo de Astendal, que se negó a dejar que aquella alma desapareciera entre las incontables vidas que recorren los caminos del Noctros. Podría contaros que encontró una forma de conservarla a su lado,
que donde terminaba Sir, comenzaba Néfera, y que donde terminaba Néfera, comenzaba Sir. Podría contaros que la humanidad terminó recordando esta historia, aunque no de la forma en que ocurrió realmente, porque los humanos nunca conocieron el nombre de mi hermano, nunca supieron que la muerte había amado. Así que el relato cambió. Los siglos borraron unos nombres y conservaron otros, y aquello que realmente ocurrió pasó a conocerse como la historia de Eros y Psique. Una historia donde todos creen que el monstruo es el protagonista, y sin embargo, nunca lo fue. Fue el amor quien rompió a Sir. Fue el amor quien hizo que desobedeciera la lógica. Fue el amor quien lo llevó a desafiar incluso aquello que él consideraba correcto. No la muerte, no el miedo, no la oscuridad. Y quizá por eso los humanos siguen contando esa historia miles de años después, porque reconocen algo de sí mismos en ella, porque todos saben, aunque no siempre quieran admitirlo, que hay fuerzas peores que los monstruos. Pero, si os soy sincero, sospecho que eso no es lo que más os interesa. Los humanos siempre sentís debilidad por los finales felices, por saber si los amantes se reencontraron, por saber si el amor venció. Y sí, en cierto modo lo hizo, porque cuando Néfera y Sir volvieron a encontrarse, tuvieron una hija. La llamaron Gédone, y fue la primera criatura nacida de una unión que jamás debería haber existido. Una hija de un Sirio de Umbraxae, hija de un Noctarum, hija de una mortal, hija de la propia muerte. Nació entre dos mundos, y por ello quedó condenada a permanecer a ambos. Podía ver aquello que los vivos no veían, escuchaba a las almas que todavía no habían encontrado el camino hacia Ascendal. Las reconocía, las guiaba, las ayudaba a encontrar la senda que conduce entre una vida y la siguiente. Sus hijos heredaron parte de aquel don, y los hijos de sus hijos también. Las generaciones se sucedieron, los siglos pasaron, los imperios nacieron y desaparecieron, y los nombres cambiaron. Y así, generación tras generación, la sangre de Néfera y Sir comenzó a extenderse por Umbraxae. Algunos heredaron el don con fuerza, otros apenas conservaron un eco, porque la sangre tiene memoria, y la memoria de la muerte es larga. Con el paso de los siglos, aquella descendencia se dispersó por ciudades, reinos e imperios. Algunos fueron sacerdotes, otros marineros, otros reyes, otros mendigos. Néfera de Torán, el apellido fenicio de ella. Después llegaron los griegos, torenos. Más tarde llegaron los romanos, Torenus. Después cayó Roma, y el tiempo hizo lo que siempre hace: pulió las palabras hasta dejar únicamente aquello que era necesario. Y así continúa siendo conocido, incluso hoy. La mayoría de quienes llevan ese apellido ignoran su verdadero origen. Y no les culpo, porque tampoco conocen toda la verdad. Fueron la sangre de una princesa abandonada en un acantilado. Fueron la descendencia imposible de una mortal y un dios. Fueron los herederos de la primera historia de amor que consiguió alterar a un Noctarum. Y aún así, hoy, si uno excava lo bastante profundo en la tierra que una vez llamaron Ever, allí donde el mar golpea las costas, existe la posibilidad de encontrar una piedra antigua que era parte del corazón de un Noctarum. Porque eso es exactamente lo que es: el nombre de una familia, el nombre de un linaje.
Los Torren. El nombre de una historia que comenzó cuando el amor consiguió hacer algo que ni la guerra, ni el hambre, ni el miedo habían logrado jamás. Romper el corazón de la propia muerte, del primer Noctarum que descubrió que incluso los inmortales podían romperse. Porque algunas historias, por mucho tiempo que pase, jamás olvidan quién fue el primero. No sé cómo pasó, ni cuándo empezó. Solo sé que una noche algo cambió. No vi tu verdad, no quise mirar, solo escuché tu voz y quise quedar. Si estaba prohibido, ¿por qué se sintió así? Porque fuiste el primero, el que hizo del miedo algo bonito. El primero, el que me enseñó que existe infinito. Y aunque el mundo diga que esto terminó, yo sé que fui tu primer amor. El legado del Noctros, el primero. Una historia escrita por Alejandra Romeo y dirigida y producida por Nacho Vega. En este capítulo han intervenido Gemma Pina como Sir, María Petri como Néfera, Alejandra Romeo como Afrodita y Nacho Vega como Adnara. Si al terminar este capítulo te quedas con más preguntas que respuestas, en el siguiente episodio podrás escuchar la tertulia. Ahí destripamos el relato, hablamos de su proceso creativo y, si los encontramos, de casos reales relacionados con lo que acabas de oír. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Me Cago Vivo Podcast y también consultar nuestra web www.mecagovivopodcast.com para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves.